Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablando Derecho. Como siempre es un gusto en esta fría tarde de lunes. Y bueno, pues recuerden que este programa es del Tribunal Superior de Justicia junto con Radio y Televisión de Hidalgo para que ustedes sepan de estos temas legales, qué es lo que está pasando con estos nuevos sistemas, tantos operadores nuevos. Y bueno, pues siempre es un gusto tener a gente tan especializada y con tantos conocimientos en el programa para que ustedes en casa, en la oficina, aprovechen a hacerles preguntas. Estamos en redes sociales, estamos en Facebook, en Hablando Derecho y en Twitter @habla_derecho para que cualquier duda que tengan aprovechan a nuestra invitada del día de hoy que tiene toda la experiencia del mundo en el tema que vamos a estar platicando. ¿Cómo estás, Saúl? Muy buenas tardes, un gusto como siempre. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Muy bien, tardes. muchas Un gracias. gusto estar contigo, un gusto estar con nuestro auditorio. Amigos, bienvenidos a esta emisión de su programa Hablando Derecho. Como mi compañera ya se lo refirió, vamos a seguir platicando de los temas de interés para usted en el ámbito jurídico y el quehacer constante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. Hoy tenemos el gusto de presentarles un tema relacionado con el sistema de justicia penal acusatorio y hoy vamos a aprender qué tenemos que hacer cuando no estamos conformes con las resoluciones que emite el juez. En esta ocasión vamos a hablar de los recursos en el nuevo sistema penal acusatorio. Muy buenas tardes, bienvenidos. Y bueno, como les decía, pues tenemos a una invitada que sabe perfectamente de este tema, con muchos años de experiencia. Para mí es un gusto presentarles a la magistrada María Brasilia Escalante Richards, quien es presidenta de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. Magistrada, pues es un súper gusto tenerte esta tarde con nosotros, esta lluviosa tarde de lunes aquí, entonces es un gusto, de verdad, muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros este día. No, pues muchas gracias a ustedes por estar con ustedes aquí. No, al contrario, al contrario. ¿Cómo ves a nuestra invitada? Es un gusto, sobre todo porque tenemos ya muchos años de convivir juntos en el Tribunal Superior de Justicia, un verdadero gusto, primero como compañeros jueces, y bueno, ahora es magistrada y presidenta de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. Y amigos, como les dije hace un rato, bueno, nuestra invitada el día de hoy va a platicar con nosotros de los recursos en el sistema penal acusatorio, de esta manera en que el justiciable puede inconformarse con las resoluciones que la autoridad judicial dicta dentro de los procesos penales. Para que usted pueda adentrarse un poquito en este tema, le invito a que vea esta cápsula. Los recursos pueden definirse como aquellos actos procesales en cuya virtud la parte que se considera agraviada por una resolución judicial solicita, en el mismo proceso y dentro de determinados plazos definidos a partir de la notificación de aquella, que el mismo órgano que la dictó u otro superior en grado la reforme, modifique, amplíe o anule. Los recursos pueden ser un medio para revisar una causa o sentencia judicial. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 456, contempla los recursos de revocación y apelación. Además, el Código comprende las figuras de reconocimiento de inocencia del imputado y anulación de la sentencia. Estas últimas no son incluidas en el capítulo de recursos, pero tienen un efecto impugnatorio. Bueno, pues ¿qué podemos hacer a veces ante una resolución que no nos favorece, que no nos gusta? Pues siempre tenemos estos recursos, ¿no? Entonces, pero para empezar, magistrada Brasilia, a ver, cuéntenos, ¿qué es un recurso? Bueno, pues miren, precisamente como lo decía la cápsula, un recurso es un medio de impugnación por medio del cual cualquiera de las partes vinculadas en un procedimiento pueden acudir por no estar de acuerdo con esa resolución, en virtud de que le cause algún agravio o alguna afectación. Sí, que siempre algo que no nos favorece, ¿no? Que a veces decimos, hay una sentencia como que no me está favoreciendo, pues siempre hay otros elementos, ¿no? Como es justamente el recurso para que la gente pueda decir, me inconformo,
tengo otra instancia con la cual acudir, que están ustedes como magistrados para poder resolverlo, ¿no? Sí, no, claro que sí. Incluso el recurso, como iremos platicando durante el programa, pues existen diversos recursos que maneja el Código Nacional de Procedimientos Penales. En todas las materias pues existen estas figuras de recursos cuando una de las partes precisamente se siente afectada y lo que busca es que se haga un nuevo examen, una revisión de esa resolución que emitió una autoridad judicial para que sea revisada por otra y en un momento determinado pueda confirmarse, modificarse, revocarse o incluso decretarse alguna reposición del procedimiento. Perfecto, gracias. En este caso estamos hablando de un derecho, incluso reconocido como un derecho humano en la Convención, a esta posibilidad de que dentro del debido proceso puedas tener a la mano esos medios, como lo refirió la magistrada, esos mecanismos para combatir las resoluciones de la autoridad judicial. ¿Qué características tienen los recursos, magistrada? Sí, como comentabas, es un derecho que precisamente está tanto en la Constitución, en los tratados internacionales, y la propia ley te da esa facultad cuando eres parte en un proceso de poder hacerlo valer. Tiene varias características, incluso una de ellas es precisamente que solamente debe ser a petición de parte. Esto es, cuando una de las partes sujetas del procedimiento tienen derecho a interponer ese recurso. Hablemos del sistema penal acusatorio, ¿quiénes son partes en el proceso? El Ministerio Público, el defensor, ya sea público o privado, el imputado, la víctima y el asesor jurídico. Todos ellos pueden interponer un recurso cuando no estén conformes con alguna resolución que se pudiese haber dictado por parte de una autoridad judicial, como lo sería, por ejemplo, un juez de control, un tribunal de enjuiciamiento o incluso un juez de ejecución. Cualquier determinación mientras sea una autoridad judicial. Claro. Okay. Magistrada, una duda, por ejemplo, no estuve conforme con la sentencia, ¿no? En este caso. Entonces, una vez interpuesto el recurso, yo decir, bueno, pues me inconformé, interpuse este recurso, ¿me puedo echar para atrás? Es decir, ¿me puedo desistir? ¿O cómo se puede hacer esto? Sí, claro. Dentro de las características que están precisamente, existen la temporalidad, porque hay un tiempo para poderse inconformar. También es una cuestión optativa. Esto es, la parte que quiera interponer el recurso lo puede hacer, pero si también en un momento determinado está conforme o recapacita y dice, bueno, ¿sabes qué? Sí, considero que sí es acertada la resolución y considero que me voy a quedar así, puede desistirse del recurso. Pero algo hay muy importante. Tratándose del inculpado, en este caso, bueno, sentenciado o imputado en un momento determinado según el estado procesal del asunto, este puede desistirse, pero si la defensa lo hace solamente, necesitará expresamente la anuencia del imputado para que pueda desistirse de este recurso. Esto es, porque obviamente la resolución va dirigida a él. Entonces aquí la ley es muy clara y precisa en decir que cuando el defensor de esta persona se desista del recurso, él debe dar su manifestación expresa con el consentimiento de que se desista de este recurso. Ah, perfecto, ok. Esto resulta muy interesante, amigos, porque como usted bien lo refiere, magistrada, las partes dentro del proceso penal tienen que considerar entonces que tienen a su mano los recursos, pero eso no significa que forzosamente los tengan que ejercitar. Y que si lo van a ejercitar, entonces tienen que considerar que también hay una temporalidad para que esos recursos puedan tramitarse, puedan intentarse. De otra manera, se les va el tiempo y ya no podrían hacerlo. Y en esto último que usted nos refirió, es una manera de proteger entonces al imputado o al sentenciado, ¿no? Es decir, puede ser que su defensa no interponga el recurso o lo interponga y se desista. Y él tendría entonces que ratificar. Claro. En este caso, si alguna de las partes hiciera valer el recurso, tiene un tiempo, una temporalidad para poderlo hacer. Cuando no lo hace ninguna de las partes, se entiende que está consentida la resolución. Esto es, quedará firme porque no accedieron a esa segunda instancia en un momento determinado para tener un nuevo examen. Pero si el sentenciado interpusiera el recurso y a su vez también quizás el propio defensor o el caso que solamente fuera el defensor, para que pudiera haber el desistimiento de ese recurso debe haber la anuencia. Esto es, expresamente el sentenciado o el imputado deberán hacerlo valer ante la autoridad judicial, quien deberá cerciorarse precisamente de que ya no desea continuar con este recurso. Recordemos que nuestro artículo 1 constitucional pues precisamente protege todos esos derechos humanos de las personas y uno de estos es precisamente del imputado de tener acceso a un recurso, una segunda instancia, un recurso sencillo, ágil.
Muy bien, perfecto. Amigos, como ustedes se dan cuenta, es un tema interesante porque muchas veces nos preguntamos, bueno, ya dictó sentencia, ya no estuvo a mi favor la resolución del juez y ahora ¿qué hago? No le cambie, estamos en su programa Hablando Derecho, regresamos después de un corte. En 2013, fue aprobada una ley de amparo que abrogó la que estaba vigente desde 1936. Esta nueva normativa contempla la posibilidad de impugnar, por la vía del amparo, los actos de autoridades responsables en el proceso penal acusatorio. Los supuestos de procedencia del amparo indirecto están en el artículo 107 de la referida ley, y los del directo se encuentran en los artículos 170, 171 y 173. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Recuerden que estamos en redes sociales para que aprovechen a nuestros expertos en los programas que vienen y sobre todo, pues cualquier duda que ustedes tengan, qué mejor que ellos directamente se las puedan resolver. Estamos en Facebook y en Twitter, en Facebook en Hablando Derecho y en Twitter @habla_derecho para que ahí cualquier duda, por favor, nos las hagan saber. Y bueno, pues tenemos a una invitada muy especial que es la magistrada María Brasilia Escalante Richard, quien es presidenta de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia y estamos con el tema recursos en el nuevo sistema penal acusatorio. ¿Qué pasa cuando una sentencia no nos es favorable? ¿Qué otras instancias tenemos? ¿Qué recursos para que ustedes sepan qué más podemos hacer independientemente de lo que pueda resolver un juez de primera instancia? Y bueno, pues ya hemos platicado qué son los recursos, magistrada, hemos estado platicando varias situaciones, pero ¿qué tipo de recursos ahora en este nuevo sistema? Sabemos que en este nuevo sistema acusatorio, ¿cuáles son los recursos que contempla el código? Bueno, de acuerdo a este nuevo sistema de justicia penal, que ya realmente ya no es tan nuevo, desde Exacto, 2014 ya diciendo nuevo pero, sistema. ajá. Bueno, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el ordenamiento jurídico a través del cual se lleva a cabo este procedimiento, se reconoce tanto el recurso de revocación como el recurso de apelación. Okay. Son dos recursos nada más. Ok, bueno, pues platiquemos de cada uno de estos recursos. La teoría de los medios de impugnación es muy amplia, nos puede hablar de muchos tipos de recursos en otras leyes. En esta ocasión nos vamos a limitar revocación y apelación. ¿En qué consiste el recurso de revocación, magistrada? Bueno, el recurso de revocación, con un lenguaje muy claro para que nuestro auditorio lo entienda, pues se entiende como un remedio procesal. Esto es, no ataca directamente una resolución de fondo. Y bueno, como sabemos en este sistema acusatorio, la gran mayoría de las audiencias se lleva precisamente de manera pública, con una característica que es la oralidad. Entonces, cuando se está debatiendo alguna cuestión dentro de la propia audiencia, podría acontecer alguna cuestión que no resuelva concretamente algo. Por eso se considera que es un remedio procesal. Esto es, las partes podrán interponer su recurso de manera oral o por escrito, pero obviamente no tiene substanciación y lo que busca es que se resuelva de manera inmediata. Te voy a poner un ejemplo, quizás se pudo haber dado un nombre de una persona y la autoridad pudo haber dicho el nombre Pedro y quizás en un momento determinado era Jorge. Esto es, pueden interponer algún recurso precisamente para sanear y aclarar alguna circunstancia. Es decir, es un recurso que se dirige solamente al trámite, que el trámite del procedimiento, en este caso de la audiencia, lo que se está llevando a cabo en ese momento de la audiencia, sea el correcto, que queden bien precisados los elementos y no ataca el fondo, decía usted, es decir, no va directamente a la materia del litigio penal en ese momento. Sí, y fíjate que algo bien interesante, este recurso de revocación se puede interponer en cualquier etapa del procedimiento. Además, se considera como un recurso horizontal. ¿Qué es esto? Que las partes van a interponer el recurso ante la autoridad que emitió esa resolución. El juez que dirige la audiencia en ese momento. El juez que dirige la audiencia y este mismo es el que va a resolver respecto de ese recurso. Por eso lo de remedio, el propio juez que pudo haber cometido el error con su resolución, lo remedia, lo corrige. Muy bien. ¿Y el recurso de apelación? ¿En qué consiste? ¿Y ante quién es este recurso? Bueno, este recurso como medio de impugnación, ese sí va directamente a atacar una cuestión del litigio, del asunto en concreto. Y bueno, sabemos que en este sistema existen varios tipos de jueces.
existen los jueces de control, el tribunal de enjuiciamiento y los jueces de ejecución. En el recurso de apelación se interpone ante esa autoridad que emitió la resolución, pero quien va a resolver va a ser una autoridad de segunda instancia, esto es precisamente las salas. En este momento, al momento de interponer el recurso, quien se hace cargo de la admisión y calificar si está bien admitido o se desecha, va a ser la segunda instancia. El recurso de apelación, como comentaba, va dirigido a una cuestión más concreta del fondo del asunto y trae como consecuencia que se haga un examen por parte de los magistrados, que podrán ser de manera unitaria o colegiada, quienes van a resolver el recurso de apelación. Ah, ok, ¿pueden estar ahí los tres en una audiencia o simplemente lo revisan alguna situación? Precisamente la Ley Orgánica del Poder Judicial establece cuándo un magistrado va a actuar de manera unitaria y cuándo de manera colegiada. De manera unitaria va a ser, somos 6 salas unitarias, las cuales van a conocer de las resoluciones que emita un juez de control o un juez de ejecución. Y de manera colegiada seremos cuando emite la resolución un tribunal de enjuiciamiento, que esto es ya precisamente para el dictado de una sentencia. Y bueno, la propia ley nos establece en qué supuestos se va a proceder el recurso de apelación. Además, también, ahorita mencionaba si hay audiencia. Sabemos que bueno, este sistema ya se da mucho, incluso la gente conoce el asunto como las audiencias de juicio, ¿no? El juicio oral. Exacto. Entonces, también en segunda instancia se llevan a cabo audiencias cuando las partes solicitan esa audiencia para aclarar algún alegato, un agravio que emitieron al interponer el recurso, o bien la autoridad judicial, que en este caso los señores magistrados, puedan solicitar una aclaración de algún agravio que hayan emitido. Ah, ok, perfecto. A mí me gustaría ahondar un poquito en este trámite que usted nos ha referido, porque nos ha hecho la precisión de que hay ocasiones en que conoce solamente un magistrado, una sala unitaria, un solo magistrado para determinadas resoluciones, un órgano tripartita para otras. Usted nos decía, cuando se trate de una resolución de un juez de control o de ejecución, entonces, si existe una apelación contra una de sus resoluciones, conoce la autoridad de segunda instancia, es decir, magistrados de manera unitaria. ¿Qué podría hacer esto para que nuestros amigos del auditorio puedan tener un panorama más claro? Estamos hablando, no sé, un auto de vinculación a proceso. Sí, el código maneja en su artículo 467, nos da un listado de las resoluciones que emite el juez de control. Si recordamos, el proceso penal acusatorio se divide en 3 etapas. Tenemos la etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa de juicio. El juez de control va a conocer de estas primeras 2 etapas, la etapa inicial y la etapa intermedia. Es donde tiene el juez de control toda su jurisdicción para poder emitir diversas resoluciones. En la que comentabas, por ejemplo, el auto de vinculación a proceso, una cancelación de orden de aprehensión, una negativa de orden de aprehensión, una sentencia en un procedimiento abreviado, una suspensión condicional al proceso, algún acuerdo reparatorio o incluso que no se puedan llevar a cabo un anticipo de prueba. Son varios los supuestos que nos establece. Y cuando el juez de control emite esa resolución, si alguna de las partes no está conforme, puede acceder al recurso de apelación, que una vez que se lleva el trámite administrativo para substanciarlo, se remite a segunda instancia, donde también contamos con una área de administración, como tanto en primera igual lo existe, y ahí a través de un sorteo en base a programas informáticos, se va turnando a cada una de las salas que de manera unitaria conocemos del recurso. Yo me quedo, obviamente, con lo que estamos, en el caso de su servidor, trabajando. Isabel, que está como magistrada en el área civil, sabemos que en la materia civil, por ejemplo, hay recursos que no suspenden la ejecución de las resoluciones impugnadas, es decir, la resolución surte sus efectos y sigue operando dentro del procedimiento. Hay otros recursos que suspenden la ejecución, como por ejemplo para las sentencias definitivas. No se aplica lo ordenado en la sentencia definitiva hasta que se resuelve el recurso de apelación. En los ejemplos que usted nos dio, que son para recursos de apelación donde conoce un magistrado de manera unitaria, ¿esa resolución que están impugnando sigue surtiendo sus efectos? Es decir, ¿el procedimiento sigue? Sí, por regla general no se suspende ninguna de las resoluciones que emite el juez de control, salvo que en la etapa intermedia, precisamente, que es cuando el juez de control dicta ese auto de apertura a juicio, que es precisamente cuando se va a remitir
al tribunal de enjuiciamiento para que se desahogue propiamente el juicio, el Ya que lo conocemos, pruebas nada más. las pruebas, ya que se desahoguen las pruebas, porque sabemos que eso se da en la etapa de juicio, con todos los principios que este sistema conlleva, la contradicción, la publicidad, la continuidad, la inmediación, etcétera. En ese momento sí se decreta la suspensión del procedimiento en caso de que hubiese existido alguna apelación en contra de un auto que excluyera alguna prueba. Esto es, apela a la parte porque no está conforme, se va a segunda instancia, quien va a llevar a cabo la revisión y en un momento determinado, si se confirmara, se regresa al juez y ya se remite para el tribunal de enjuiciamiento. Sin embargo, si hubiese alguna modificación, que esa prueba que no se llevó, que se excluyó de alguna manera, se tuviera por admitida, se va a incluir precisamente en el auto de apertura y por eso es que se remite ya al tribunal de enjuiciamiento. Esto es muy importante porque imagínate que estuviesen ya desahogándose las pruebas y que en un momento determinado esa prueba fue excluida indebidamente, pues ya podría ocasionar un menoscabo grave a las partes. Completamente el sentido, ¿Qué caso ¿no? tiene que se lleve a cabo la audiencia de juicio, donde se reciban los medios de prueba, si al rato va a llegar una resolución donde nos diga, te faltó una prueba, porque la excluiste y ya estoy revocando tu resolución? Claro. ¿Qué plazos tiene para promover la apelación? Por ejemplo, en las resoluciones que emite el juez de control, el plazo para interponer algún recurso es de 3 días, salvo cuando dicte sentencia en el procedimiento abreviado. Fíjate, eso es bien interesante porque el juez de control puede dictar una sentencia en un procedimiento abreviado, que es una forma de terminación anticipada del procedimiento. Generalmente decimos, bueno, siempre el tribunal de enjuiciamiento, que son 3, aunque el Código Nacional establece que podrá ser o 1 o 3, es cuando se desahogan las pruebas. Pero este procedimiento abreviado, que es una forma de terminación, es cuando las partes, pues de alguna manera, se ajustan y el imputado renuncia a ir a un juicio y a que se le juzgue con lo que tienen en la carpeta en ese momento. En ese caso serían 5 días para interponer el recurso de apelación. Bueno, y en el dado caso de las resoluciones del Tribunal de Enjuiciamiento, o sea, ya llegamos a esta última etapa, ¿no?, con los 3 jueces. ¿Cuáles de estas resoluciones son apelables? Cuando el Tribunal de Enjuiciamiento emite una sentencia, que puede ser de condena o de absolución en un momento determinado, pues las partes tienen derecho a interponer el recurso. Generalmente son asuntos que ponen fin al procedimiento, para que por ser del recurso de apelación, también por el desistimiento de la acción penal, que en este caso las partes tienen 3 días o 10 días si es una sentencia definitiva, ya sea absolutoria o condenatoria. Recordemos que en este proceso, bueno, se llevan a cabo las audiencias de manera continua y no pueden suspenderse. O sea, porque si no, en un momento determinado podría incluso llegar a haber una nulidad del juicio. No se pueden suspender por más de 10 días. Y todas estas audiencias quedan videograbadas. Las partes están presentes en presencia del juez, que se da precisamente la inmediación de estos 3 jueces que están llevando a cabo el desahogo están observando el desahogo del juicio para poder tomar una determinación si es condena o es absolución. Que ejerce mucha transparencia, ¿no? Claro. Creo, muchísimo. Amigos, es un tema interesante. Estamos viendo cómo durante el procedimiento los justiciables pueden oponerse, impugnar, inconformarse con las resoluciones de la autoridad. Este es su programa Hablando Derecho. No le cambie, regresamos después de un corte. Los recursos pueden ser interpuestos por quienes han tenido intervención en el proceso como parte procesal y han sido afectados por la sentencia. El Ministerio Público, el acusador coadyuvante, el asesor jurídico de la víctima y el defensor del imputado pueden interponer recursos. Regresamos nuevamente al programa Hablando Derecho y bueno, pues hemos tenido ya gran actividad en redes sociales, muchas gracias por ello. Ahorita les vamos a
obviamente a nuestra magistrada, que es nuestra invitada, la magistrada María Brasilia Escalante Richards, quien es presidenta de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, que tenemos con nosotros el día de hoy, que estamos hablando de los recursos en el nuevo sistema penal acusatorio. Bueno, pues ya empezamos a tener actividad, magistrada, dentro de redes sociales y agradecemos mucho a tanto a Amada Pérez en Facebook como a Paola Pinto, pero bueno, vamos a ir comentando poco a poco estas preguntas. Amada nos dice, bueno, felicita a los conductores por el programa, muchas gracias, Amada, y pregunta, ¿el recurso solo se aplica en el nuevo sistema de justicia penal o también era válido en el sistema tradicional? Ella es estudiante de la licenciatura en Derecho. Muchas gracias, Amada, con muchísimo gusto y para que nuestra magistrada nos haga favor de contestarle. No, es aplicable en todas las materias y también así en el sistema tradicional. Incluso nosotros estamos conociendo todavía de asuntos tradicionales que todavía siguen en procedimientos que están concluyendo. Y también el recurso de apelación se da, pero aquí solamente la sala actúa de manera colegiada. Y el término para interponer el recurso en el sistema tradicional era de 5 días cuando se trata de sentencia definitiva o 3 en cualquier otra resolución. A diferencia de lo que comentaba el juez Ferman, aquí la ley es muy clara en establecer que los efectos en este caso sería suspensivo o extensivo, suspensivo cuando se imponía alguna pena o medida de seguridad y en el efecto ejecutivo cuando no se imponía esta y continuaba el procedimiento. Ok, muchas gracias. Yo creo que está más que contestada aquí a Amada Pérez. Muchas gracias por tu pregunta. Seguimos con este tema, magistrada, que nos está llamando mucho la atención porque podemos entender a través de este tema que hay una garantía de certeza, de seguridad que se le da al justiciable, de saber que la autoridad de primera instancia puede en un momento dado, puede haber tenido algún error, una apreciación incorrecta de los medios de prueba, alguna cuestión que no se haya hecho valer o que no haya podido hacer valer los justiciables o que lo hizo valer y no le hicieron caso, luego dicen es que no me hacen caso. Bueno, siempre hay la oportunidad de que sea una nueva instancia, una nueva persona la que te escuche, la que analice, como usted dijo, un examen de esa primera resolución. ¿Cuál es el trámite de esta apelación? ¿Cómo se lleva a cabo? Es decir, yo estoy en la audiencia y le digo, juez, pues apelo a lo que me estás diciendo, y luego… Fíjate, muy interesante porque la apelación se debe hacer siempre por escrito. Sí, debe ser siempre por escrito, se deberá presentar ante la autoridad que emitió la resolución y deberá exhibirse copias de ese escrito de apelación donde deberán expresarse los agravios. ¿Qué es un agravio? Es algún motivo de inconformidad, ¿por qué una de las partes no está conforme con esa resolución? Que le agravia, que le molesta, que consideró que el juez no tomó en cuenta o sin algún ordenamiento, etcétera. Entonces, deberá presentarse por escrito, como te comentaba, y a su vez, una vez que está en la administración, se correrá traslado. Se le va a correr copia de esa resolución, de ese escrito que se presentó, para que también pueda contestar esos agravios. La otra parte. La otra parte, la contraparte. Incluso también pueden adherirse al recurso. Quien tenga derecho a interponer el recurso puede adherirse a él. Y para eso tiene 3 días. ¿Qué significaría esto de adherirse? ¿Y quién se podría adherir? En un ejemplo. Por ejemplo, cualquiera de las partes, quien tenga derecho a interponer el recurso puede adherirse a él. Recordemos que las partes, es el Ministerio Público, asesor jurídico, víctima, defensa, imputado, sentenciado. Y esto es, adherirse es juntarse, pegarse en un momento determinado en relación a ese recurso. Y deberá tener los mismos requisitos como para la interposición del recurso, que debe ser por escrito, presentar sus copias para que se corra traslado a las demás partes y tengan oportunidad de poder contestar los agravios que se establezcan. Aquí incluso el sistema precisamente permite esa igualdad entre las partes, que tengan el mismo número de oportunidades de poder combatir y debatir en un momento determinado. La contradicción, que incluso es uno de los principios, precisamente contradecir por qué no están de acuerdo con este agravio. Una vez que ya presentaron su escrito de apelación y que ya se corrió el traslado a las partes, se va a formar el cuadernillo del toca penal para poderlo remitir a la segunda instancia. Explíquele a nuestros amigos qué es un toca. Un toca. Me llama la atención. Fíjese, toca penal, incluso se llaman tocar a la segunda instancia, que vas a otra instancia para tocar y que se te haga esa revisión, ese examen de la resolución que emitió la autoridad de primera instancia. Y ahí, como te comentaba, ya sea la sala unitaria o colegiada, solamente es la única que se va a pronunciar respecto de la admisión o no de ese recurso.
Con la pregunta que me hacía Isabel, si en el sistema tradicional se admitían los recursos, ahí la autoridad era quien se pronunciaba sobre la admisión del recurso. La que había emitido la La que resolución. la había emitido, y la sala solamente calificaba si estaba bien o no la admisión. En ese sistema no, aquí quien califica y admite la resolución, si procede el recurso, es la sala penal. Tenemos otra pregunta de Facebook, lo cual les agradecemos y les recordamos que en Facebook estamos en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho para que sigan con sus preguntas. Y nos dice Paola Pinto, muchas gracias Paola por tu pregunta. Dice, aquí en Pachuca, ¿dónde se encuentran las salas de apelación? Las salas de apelación están aquí en segunda instancia, precisamente junto al Tribunal Superior de Justicia. Existe ahí el área de las salas de apelación, donde también, comentábamos, se llevan a cabo audiencias cuando hay alegatos aclaratorios que las partes soliciten eso. Ahí están junto a la sala y son obviamente abiertas al público precisamente para esa transparencia, para que los ciudadanos vean qué está pasando, por qué se está resolviendo de una o determinada manera. Claro, debe ser súper interesante, imagínense a los estudiantes de Derecho, ¿no? A cualquier persona que quiera vivir una audiencia, pues debe de ser muy, muy interesante analizar. ¿Hay algunas donde no puedan entrar, que sea como confidencial por el mismo tema del delito? Sí, por regla general, el principio de publicidad es que todas las personas, aunque no sean directamente involucradas en un procedimiento, pueden acudir a las audiencias. Sin embargo, la propia ley nos establece cuándo se puede restringir. Un ejemplo te daría, por ejemplo, en un delito de índole sexual donde está algún menor, se podría restringir quizás este principio y en un momento determinado ahí sí no se permitiría la entrada al público, pero la regla general es que pueden acudir quien esté interesado en saber cómo se está juzgando a una persona. Perfecto, muy interesante, gracias. Hasta el momento nos ha platicado, magistrada, de esta posibilidad que tienen las partes de combatir las determinaciones y las resoluciones de la autoridad judicial. ¿En qué casos no es admisible el recurso de apelación? Bueno, precisamente para que la autoridad de segunda instancia considere que no es admisible, podría ser que esa resolución no fuera impugnable a través del medio de apelación. Un ejemplo, que se le solicitaran las partes las copias y que se les negaran. Eso no podría hacerse valer a través de un recurso de apelación. En un momento determinado, quizás podría haber un recurso de revocación, pero siempre y cuando la parte esté legitimada. Esto es. A ver, déjame ver si le entendí. Si una de las partes pide unas copias y el juez las niega, entonces no es apelación. No, no es apelación. Perdón. Ahí podría ser una revocación. Pero ahora bien, vamos a pensar que están en la audiencia y una de las personas que se encuentran en el público solicita unas copias y que quisiera interponer un recurso. En primer lugar, no sería ni apelable y en segundo lugar, esta persona no está legitimada porque no es parte dentro del procedimiento. Otro motivo por el cual podría ser que no se admitiera el recurso es porque es extemporáneo. Esto es fuera de los términos de los plazos que la propia ley establece. Ya platicábamos los plazos que pueden ser de 3, 5 o 10 días. Si lo hacen valer a los 15 días en un momento determinado, ya sería extemporáneo. Claro. Otro de los requisitos también es que debe ser por escrito. Debe ser por escrito y además deben expresarse los agravios o motivos de inconformidad en contra de la resolución. Son los supuestos en los cuales la autoridad de segunda instancia podría desechar el recurso por alguno de estos supuestos. Esto es importante porque a veces las personas piensan que se le da mayor importancia a las formas, ¿no? Bueno, sí, pues ya lo presenté tarde, pero lo importante es que se haga justicia. Pero es que esta es una situación de certidumbre jurídica, de seguridad jurídica. Si no interpusiste el recurso dentro del plazo que te señala la ley presume, estima el legislador que estás conforme con esa resolución porque no hiciste valer nada dentro del plazo que te estoy dando. Y para eso las partes tienen que tener mucho cuidado. Platicábamos fuera de cámaras, magistrada, que en materia penal, en materia familiar, a veces se quiere que todo lo supla el juez, ¿no? Dice, bueno, pues súpleme, es interés del niño, violencia, ya ni se hace un esfuerzo por argumentar, por hacer las cosas, ¿no? En materia penal no es así. No, este nuevo sistema incluso los agravios son de estricto derecho. Sin embargo, si se advierte alguna violación a algún derecho fundamental, la autoridad está obligada precisamente a resarcir, a reparar ese daño. Y en este caso sí podría haber una suplencia. Te voy a poner un ejemplo. En algún asunto, en un juicio en el cual se estuviese llevando a cabo todo el desfile probatorio que se llevó a cabo y que en un momento determinado hubiese una sentencia condenatoria y que alguno de los jueces no acudiera, se estaría violando el principio de inmediación. Esto es, no están precisamente los tres jueces
y se estaría teniendo que reponer un procedimiento. Entonces la sala está obligada a reponer y reparar ese daño, esa violación del derecho fundamental. O también, si no estuviese asistido de un defensor, el defensor tenía otra audiencia y no pudo acudir y que dejara solo ahí al acusado, no podría llevar o se a cabo una condena. En este caso se estaría afectando una violación a un derecho fundamental. Entonces aquí, pues, obviamente, aunque no lo dijeran en el agravio, la autoridad está obligada a suplir y a reparar esa violación a ese derecho fundamental. Okay. Magistrada, ¿cómo se lleva a cabo el desarrollo de una audiencia? Digo, estamos platicando, ya vimos que son orales, pero ¿cómo se lleva a cabo este desarrollo? En segunda instancia, cuando las partes, cualquiera de las personas que haya hecho valer ese recurso, si en su escrito de agravios solicita audiencia para alegatos aclaratorios o bien el tribunal estima pertinente que se lleve a cabo, se va a señalar una audiencia dentro de los 5 días siguientes. Es importante establecer que en la audiencia se van a materializar los principios igual que en la primera instancia. Esto es, van a estar los señores magistrados y señoras magistradas en la audiencia y se van a dar los principios, la publicidad, la contradicción, la continuidad, pero aquí concretamente no va a haber un desahogo de pruebas, sino lo que va a hacer es una aclaración respecto del agravio que hizo valer en su escrito de apelación. Y es importante acotar que el agravio no puede ir más allá de lo que se estableció ahí, aclarar ese agravio. No se podrán formular nuevos agravios. Esto es que quizás el defensor haya dicho, hijo, se me olvidó establecer determinado agravio, que quiere incorporarlo. No, no es válido, solamente se tendrá que constreñir a aclararlo y en un momento determinado que hiciera alguna manifestación, pues no se tendría que tomar en cuenta. Y una vez esa audiencia, te digo, se programa, se citan las partes y también se videograba y todo, con todas las formalidades de la primera. Muy bien. Amigos, este tema nos está dejando con mucha información que es importante. No le cambie, vamos a nuestro último corte. Es su programa Hablando Derecho. El artículo 459 del Código Nacional de Procedimientos Penales contempla expresamente la facultad de la víctima u ofendido de recurrir en algunas resoluciones, incluso sin haber constituido como coadyuvante. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Estamos con la magistrada María Brasilia Escalante Richards, quien es presidenta de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, y estamos con el tema recursos en este nuevo sistema penal acusatorio. Bueno, pues agradecemos en redes sociales, creo que ya estamos en el último bloque, pero bueno, estamos en Facebook, en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho para que cualquier duda, pues nuestra magistrada sea la experta para poderles resolver. Y bueno, estábamos platicando cómo se estaba llevando a cabo una audiencia, ¿no?, en segunda instancia. ¿En ese momento pueden dictar la sentencia? ¿O cómo sería esta situación? Sí, mira, cuando se lleva a cabo esta audiencia, puede emitirse la resolución de manera oral ahí mismo o bien dentro de los 3 días siguientes. Recordemos que hay juicios que duran pues bastantes días, ¿no? Y como te comentaba, ahora el agravio se hace valer por escrito y a nosotros lo que nos remiten son los discos de audio y video. Esto es, nosotros tenemos que encargarnos de revisar, analizar todos esos audios y videos precisamente para ver cómo se llevó a cabo ese juicio y si no se violentó algún derecho fundamental. Entonces la resolución la hacemos por escrito, con independencia que pudiese dictarse de manera oral, la pieza escrita se hará y se hará la notificación correspondiente a las partes. No, pues en ese momento, muy rápido, ¿no? Sí, sí puede ser así también. Sí. Y bueno, ya que se llevó a cabo la audiencia, ya si es el magistrado, si es unitario, o los magistrados, si es colegiado, ¿cómo resuelven? Es decir, ¿en qué sentido podrán resolver el recurso? Sí, bueno, las resoluciones que se pueden emitir es confirmando esa sentencia, modificándola, revocándola o incluso también se podría decretar la reposición del procedimiento. El Código Nacional nos establece un listado precisamente de todas esas causales de reposición del procedimiento, en la cual lo que se pretende es que exista una reposición total o parcial, cuando hubiese alguna afectación a algún derecho fundamental de las partes.
Te voy a poner un ejemplo. Si el juicio se llevó a cabo y se desahogaron una determinada cantidad de pruebas, pero dejaron de llevarse a cabo otras sin que se hubiesen desistido las partes, vamos a pensar que se les olvidó desahogar un testimonio. Entonces, eso va a traer como consecuencia reponer el procedimiento para que se lleve a cabo el desahogo. O bien, fíjate, el derecho a la defensa técnica material es muy interesante y muy importante, el cual la autoridad debe de velar precisamente porque la persona a la cual se le está imputando un hecho delictivo esté en todo momento acompañado de un defensor. Y no nada más acompañado en el sentido estricto, sino que debe conocer precisamente las técnicas y la forma de llevarse a cabo este nuevo sistema, independientemente de ser un licenciado en Derecho que cuente con cédula profesional y deberá asistirlo y conocer, porque incluso la propia ley establece que cuando la autoridad advierta que existe una defensa deficiente, podrá remover a ese defensor. Y precisamente para garantizar el derecho de defensa se le designará al defensor público con independencia de que el propio imputado decide nombrar otro. De hecho, lamentablemente ya hemos tenido oportunidad de ver incluso videos en las redes sociales de algunas audiencias en donde precisamente el juez adopta esta actitud de decir, bueno, este defensor no puede, tiene que ser sustituido, ¿no? Claro. Sí. Y eso da lugar no entonces a que se resuelva el recurso en cuanto al fondo, sino a que los magistrados, como ustedes digan, no podemos resolver porque hay un defecto. Sí, reparar una violación al debido proceso. Y te decía, la reposición puede ser total o parcial. En un momento determinado, cuando es parcial, va a conocer el mismo tribunal de enjuiciamiento que conoció del asunto. Aquí habla mucho la famosa palabra de la contaminación que hemos escuchado. Esto es, si ellos tres conocieron de ese asunto y solamente se violentó alguna cuestión de trámite, vamos a pensar, la lectura y explicación de sentencia que no se haya llevado a cabo de manera adecuada, se regresa al mismo tribunal de enjuiciamiento para que hagan la lectura y explicación y ahora sí podamos entrar al asunto. Sin embargo, si hubiese alguna violación total del juicio, será un tribunal de enjuiciamiento diverso. Ya no podrán ser esos tres jueces que conocieron del asunto, sino serán otros tres. Un ejemplo, establecer a lo mejor que no tuvo una defensa adecuada, o a lo mejor se me ocurre también cuando una persona es extranjera y no se le dio aviso a la autoridad consular para que lo asistiera, o que hable alguna lengua y que no tenga un intérprete. Entonces todo ese juicio se encuentra violentado y se tiene que ahora sí reponer totalmente y llevar a cabo, pero con otros tres jueces diversos, porque de alguna manera se considera que no están contaminados, no tienen conocimiento previo y para que pueda haber una actuación totalmente imparcial. Tienen que tener una cantidad de jueces importante porque, bueno, y ahora como son tres, ¿no? En los tribunales de enjuiciamiento, pues siempre debe ser complejo volver a tener otros tres listos para poder actuar en ese tribunal, ¿no? Sí, no, incluso este sistema pues sí requiere de muchos jueces. Comentábamos al inicio de las etapas del procedimiento, la inicial y la complementaria será un juez de control, el cual no podrá formar parte del tribunal de enjuiciamiento en la etapa de juicio. Sí, claro, no puede ser el mismo. Ya no puede ser el mismo. Tienen que ser tres nuevos que no conocen nada del asunto, porque incluso esa carpeta de investigación que se inicia desde el Ministerio Público, los jueces no tienen conocimiento de ella. Todo lo van a conocer a través de las partes en las audiencias. Sí, para tratar de no se contamine, ¿no? Tanto estas audiencias. Creo que tienes de redes sociales, ¿no? Sí, así es. Agradecemos mucho que estén acompañándonos esta tarde. Le agradecemos a Martín Torres que haya enviado su pregunta, manda saludos y nos dice, para la magistrada, ¿qué tiempo se lleva un amparo y qué sigue, supongo que después del amparo, si no sale favorable el sentenciado? Entiendo que es otra situación distinta a los recursos, pero si podemos tener algún tipo de respuesta en ese sentido. Sí, claro. Bueno, la propia Constitución en su artículo 23 dice que ningún proceso puede tener más de 3 instancias. Aquí, bueno, tenemos la resolución que emite el juez de la causa, la segunda instancia, y el juicio de amparo se tramita precisamente ante la autoridad federal. Sí procede a interponer un recurso de amparo en contra de una sentencia definitiva, que es un amparo directo, pero el trámite y el tiempo pues corresponde totalmente a la autoridad federal. Aquí en el Estado pues tenemos a los tribunales colegiados, unitarios, los jueces de distritos, pero varía, depende del caso concreto, eso depende ya propiamente de eso, y si no están conformes, bueno, pueden interponer la revisión en un momento determinado, depende del tipo de resolución que corresponda. Sí, claro, por supuesto. Y Viridiana Cerón, que también nos acompaña por medio de Facebook, dice, magistrada, ¿qué significa segunda instancia?
Bueno, el juez penal, civil, familiar, se considera una primera instancia. Segunda instancia es una instancia arriba, superior, en el sentido de que va a ser la revisión de las resoluciones. Esa es lo que corresponde. Entonces, el primer grado de conocimiento grado, del litigio es la primera instancia con el juez. El segundo grado ya sería entonces los magistrados. Con los magistrados, ¿no? En dado caso de la interposición del recurso de apelación, ¿se suspende el procedimiento? Platicábamos que solamente, o sea, por regla general no se suspende, salvo cuando es la etapa intermedia, cuando se haya excluido alguna prueba, en la cual se tendrá que detener ahí hasta que se resuelva por segunda instancia y poderlo remitir a la segunda instancia. Y ahorita que me preguntaban respecto del amparo, cuando se interpone el amparo indirecto dentro de las dos primeras etapas, una de las suspensión precisamente es que se dicte hasta el auto de apertura a juicio, que no se vaya al tribunal de enjuiciamiento, para que se lleve a cabo el juicio oral propiamente. Ah, perfecto. Okay. Y este tipo de resoluciones que ustedes han emitido, revocando la sentencia impugnada o la resolución impugnada, modificándola, confirmándola, y usted nos dice, o reponiendo procedimiento. Esto, supongo que por esta situación de que requerimos muchos jueces, ¿qué tan recurrente es? Digo, hay muchas reposiciones, ¿cómo estamos en ese sentido? ¿Cómo es la actividad que ustedes han estado desarrollando durante este tiempo? No, realmente reposiciones en el nuevo sistema son mínimas. Los operadores, los juzgadores, pues se han capacitado ampliamente precisamente para evitar que eso acontezca. Sin embargo, alguna vez se ha dado alguna que otra por lectura y explicación, pero de fondo, que recuerde, durante el tiempo del sistema, solamente en mi sala ha habido una reposición total del procedimiento. Una sola reposición. Una sola reposición. ¿Y qué experiencias ha tenido en ese sentido durante estos años del sistema, magistrada? Pues fíjense, es cambiarnos el chip, es una manera diferente de juzgar, pero es muy interesante porque es más ágil, es más rápido y precisamente el que vayan las personas a las audiencias, pues les da certeza. Y van ahí los testigos, los peritos, y de viva voz las partes pueden interrogar. Yo creo apostar a este sistema es algo muy interesante, además de las salidas alternas, que ese es todo otro tema, porque solamente a juicio, pues en un momento determinado deberán llegar asuntos pues más graves, y esas salidas alternas, como son los acuerdos reparatorios, muchas veces a lo mejor en un choque, puede llegar a un arreglo sin tener que llegar hasta un juicio. Entonces, eso es de las bondades de ese sistema, los mecanismos alternativos a través de la mediación, la conciliación, que pueden operar. Pues sí, no cabe duda que hay que cambiarnos ese chip a este nuevo sistema y sobre todo que se está viendo que esta oralidad quiere alcanzar a la materia familiar, a la materia civil, ¿no? Que realmente pues la materia penal es la que nos está poniendo ese antecedente y esa situación de cómo poderlo llevar. Y ahora, magistrada, ¿cómo ve la ciudadanía, ¿no? En este caso en las audiencias? Yo creo que es muy importante el análisis que pueda tener un juzgador en el lenguaje corporal de las personas, que a veces nos pueden estar diciendo lo que sea, pero pues yo creo que el 93% de nuestra comunicación es el lenguaje corporal. Te pueden decir muy convencidos, sí estoy de acuerdo, y se les ve que efectivamente no. ¿Cómo manejan esta situación en las audiencias cuando el lenguaje corporal es tan evidente del no, aunque ellos quieran decir sí? O sea, sí, es muy interesante precisamente esa inmediación de que el juez esté presente, que observe directamente cómo está aconteciendo ese desarrollo de ese testimonio, sí, pues claro, dice mucho, ayuda mucho. Claro, claro. Y como dices, el lenguaje corporal es importantísimo. Sí, exacto. Entonces sí es muy interesante tanto el lenguaje corporal que emite hasta el propio juzgador como las partes. Exactamente, se les puede analizar. Sí. Pues bueno, desgraciadamente el tiempo se nos acabó. Sí. Ya, de verdad que siempre nos falta tiempo para este tipo de programas, pero pues muchísimas gracias a todos por haber sintonizado este programa. Recuerden que es para ustedes, para que ustedes puedan resolver cualquier duda y pues siempre es un gusto. Muchísimas gracias, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Saúl, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, magistrada. Un placer que haya estado con nosotros. Isabel, es un gusto haberte saludado. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado esta tarde. Nos vemos en la próxima emisión de su programa Hablando Derecho. Muy buenas tardes.